responsabilidad y con rigor, es decir, y además con acierto en el momento, es decir, en el tiempo cuando esto se puso encima de la mesa. Incluso yo podría decir en estos momentos que con acierto en el modelo que en ese momento se eligió, porque a la postre esos famosos SIP son los que habían servido pues, para estructurar una buena parte del sistema financiero nacional, y creo que fue una fórmula casi de innovación en el ámbito del sistema financiero, porque era una figura que pretendía y que permitía conseguir pues, los mismos beneficios de una fusión, de una integración, pero respetando la personalidad y la naturaleza de cada una de las cajas en el territorio. Evidentemente hoy estamos asistiendo pues, a procesos de integración muy fuertes, es decir, muy potentes, en los que se busca la máxima respuesta, la máxima expresión de lo que es el beneficio de una fusión, y ese es el camino inicial, y yo creo que no hay otra posibilidad. Pero bueno, en definitiva yo creo que lo que se percibía cuando hace ya pues, más de 3 años iniciamos un poco este proceso era, como decía, que había un nuevo modelo de negocio, los márgenes estaban disminuyendo, se veía ya una clara dependencia en un sector, eso hacía prever una necesaria diversificación de lo que era la actividad de las cajas hacia otros sectores. Eso requería de tener también personal cualificado, especializado, y eso son costes en la estructura de una entidad para poder analizar con rigor otros sectores, tener expertos que pudieran conocer pues, una inversión en un sector aeronáutico, en un sector biotecnológico, no solamente pues, en lo que era un sector promotor. Y con esto no quiero tampoco hacer una referencia al sector inmobiliario negativa, es decir, creo que además es un sector que, como el financiero, tiene que recuperarse para poder alentar la propia recuperación de la economía, que es un sector necesario en cualquier economía desarrollada y que tendrá que volver a encontrar su punto de equilibrio, porque necesitamos, lógicamente, seguir contando con ese sector para la actividad económica. Pero bueno, decía que ese modelo de negocio había cambiado, y como consecuencia de ello se ponía de manifiesto también que esto requería de un mayor tamaño, de una mayor integración, pues, para hacer a las propias entidades más competitivas en ese nuevo escenario. Bueno, se pueden discutir muchas cosas, pero creo que después de pasado el tiempo, lo que sí que se puede decir objetivamente es que el planteamiento que se hizo en aquel momento pues, fue un planteamiento adecuado, y que en definitiva buscaba por nuestra parte, desde el Gobierno, como objetivo pues, evitar la desaparición de las cajas, reforzar en definitiva su competitividad, porque era necesaria ante el panorama internacional que se veía venir, facilitar, es decir, más que nunca, el acceso del crédito a familias y empresas, poder ofertarnos mejores productos y servicios, potenciar instrumentos de capitalización de las empresas. Ahora me referiré a esto y a la importancia de este proceso, y desde luego ganar tamaño también para acompañar a las entidades, a nuestras empresas en su salida al exterior. Bueno, en este proceso pues, creo que hemos sido también responsables en lo que ha sido la resolución. Hemos respetado la autonomía de las entidades, es decir, que han optado por procesos diferentes. Yo creo que como balance pues, se puede decir que tenemos dentro de lo que era el objetivo inicial pues, prácticamente un 70% de lo que eran los recursos del ahorro regional integrados, es decir, que es el resultado pues, de esa fusión que se produjo, que se ha producido entre dos entidades de nuestra región, en el caso de Caja España y Caja Duero, una entidad que mantiene esa naturaleza de caja y su carácter estrictamente, en este caso, de ámbito regional, y que, como decía, pues, acumula prácticamente el 70% de lo que eran los recursos de las cajas de ahorro de Castilla y León. Creo que es un proyecto importante, es decir, para apoyar la economía productiva, pero sin desdeñar, evidentemente, pues, las soluciones con las cuales han optado otros grupos, otras cajas para su fortalecimiento, y que desde luego lo que esperamos en este momento es que el compromiso de esos grupos y las capacidades que esos grupos pueden traer se trasladen a la región y se trasladen en un momento tan necesario como este en compromisos firmes para apoyar y seguir apoyando proyectos en el ámbito de la región. Creo que ese compromiso está en la cabeza y en el pensamiento de todas las entidades de Castilla y León, y creo que así lo están defendiendo también en esos grupos de referencia, y por lo tanto esperamos llegar a compromisos en los que esas sociedades centrales, esos nuevos grupos, pues trasladen a Castilla y León también esas capacidades. Pero bueno, yo creo que el resultado que podemos hacer es un resultado, bueno, pues de balance positivo de lo que ha sido este proceso, que nos hubiera gustado que hubiera sido más rápido, más acelerado, y que eso nos hubiera dado desde luego una posición clara de ventaja en este momento frente a otras comunidades autónomas, porque nos habría permitido reordenar nuestro sistema financiero de una manera anticipada, y también haberlo hecho sin desdeñar posibilidades externas. Es decir, yo creo que
muchas veces se habla de lo que fue el proceso financiero en Castilla y León y planteamos la posibilidad de que las cajas de Castilla y León trabajaran conjuntamente, nunca se hizo desde el punto de vista de gobierno pensando en un proyecto regional que llegara solamente a la región, sino pensando en agrupar las mayores posibles capacidades en torno a un proyecto que después pudiera buscar esas alianzas externas, porque sabíamos que esas alianzas externas iban a ser necesarias y la capacidad de buscar estos encuentros pues no va a ser lo mismo la capacidad de 50.000 millones, de 70.000 o de 20.000. Es decir, ese era un poco el recorrido, ¿no? El efecto al final, yo creo que bueno, pues se han producido esas alianzas nacionales que son estrictamente necesarias y que es la fórmula. Y como decía antes, bueno, creo que la conclusión, la reflexión que hay que hacer es que esperemos que esto pues, se traduzca al final en beneficios para esta región. Hemos apoyado también, es decir, en este tema, porque lo hemos creído absolutamente necesario, con diligencia y con rapidez, lo que ha sido la reforma legal que se ha hecho en el ámbito de cajas. No sé si ha concluido, porque todavía hoy he escuchado una pequeña noticia que salía casi entre bambalinas en algún medio y que hablaba de un nuevo decreto de cajas del Ministerio. Vamos a ver un poco a dónde nos lleva y qué novedades hay un poco en estos temas. Pero bueno, en cualquier caso, creo que en esta comunidad hemos sido diligentes en la adaptación de esta legislación, que fundamentalmente plantea dos cosas. Es decir, por un lado, una capacidad de abrir lo que es el fortalecimiento de las cajas a través de unas fórmulas de entrada de capital y de emisión de cuotas participativas que son pues, indispensables en este momento, y creo que además pues, las cajas tenían una desventaja clara del mercado frente a los bancos en esta opción, y eso suponía pues, también perder capacidad y mercado en sus ámbitos, y por lo tanto en este momento estamos hablando de un necesario reforzamiento de capital que va intrínsecamente relacionado con el tamaño que hay que conseguir y con la credibilidad en los mercados, y por otro lado con una necesaria también pues, profesionalización de todos los órganos de gobierno, que así se ha marcado en el decreto de ley que aprobó el Gobierno de la Nación, y que entiendo que lo que pretende pues, es buscar la máxima profesionalidad en la gestión de las entidades, que además lo están haciendo en un momento, pues los partidos van a tener que actuar en un momento especialmente complicado. Creo que en este caso la reflexión respecto a lo de los políticos en las cajas no creo que no solo es el término de politización en las cajas, los políticos no son en sí mismo el criterio de politización en las cajas, creo que eso no es ni bueno ni malo en sí mismo, creo que son los perfiles, pero es evidente que hay que buscar los mejores perfiles posibles. En este caso, pues eso es lo que ha pretendido la regulación nacional, desligando esos conceptos, pero yo creo que defendiendo también lo que ha sido el papel de los políticos en las cajas, que mucho menos pues, hay que demonizarlo, sino todo lo contrario, porque también ha servido para atender los intereses más cercanos en el territorio y para comprender un poco las necesidades de su sociedad más cercana. Con todo esto, pues nos encontramos en, no sé si en la recta final, pero sí en un momento muy avanzado de esa reestructuración del sistema financiero, y como decía hace unos minutos, para nosotros eso es clave y debe hacerse de manera lo más acelerada posible, porque esa recuperación es la que va a marcar la posible recuperación de la economía, porque es la que va a determinar que pueda haber de nuevo crédito y liquidez en el mercado, que a la postre, y es un poco a la última parte que me gustaría abordar en esta pequeña conferencia, nos preocupa, es decir, que es la posibilidad de que las empresas tengan acceso a esa financiación. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo de las empresas y sobre todo quién está sufriendo más? Porque la financiación es verdad que es un bien escaso en este momento para todas, pero especialmente están sufriendo pymes y autónomas, que es la que están teniendo más dificultad para llegar a esa financiación. Bueno, las estructuras de financiación de las empresas son diversas, pero fundamentalmente si hablamos de la pyme, de lo que es la empresa familiar, son estructuras de financiación que han tenido siempre un mayor apalancamiento de recursos propios, es decir, la aportación además que ha sido de recursos procedentes de las propias familias, de los propios grupos, es decir, ha estado menos abierto a lo que es un capital externo, un capital de riesgo que hubiera podido participar en nuestras sociedades, y las estructuras de financiación se han basado fundamentalmente en la financiación ajena, es decir, un modelo de financiación de un proyecto hasta hace muy poquito podría ser pues, en torno a un 80% de financiación ajena, un 20% de financiación propia. Hoy estamos viviendo la situación justamente contraria, es decir, estamos viviendo una situación en la que lo normal es que consigas como mucho un 20% para un proyecto de financiación de lo ajeno y que tengas que cubrir estas capacidades desde lo externo, desde lo interno, perdón. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, pues en primer lugar a que las pymes están especialmente penalizadas porque normalmente han sido entendidas como entidades de mayor riesgo, las entidades financieras, y esto ha dado lugar a que haya sido mucho más difícil para ellos acceder a una financiación a largo plazo, que normalmente es más barata, menos costosa y por lo tanto más estable también para
y las empresas pequeñas han acudido fundamentalmente a financiación a corto plazo, que normalmente también tiene un coste superior, pero que sobre todo está muchísimo más expuesta a los niveles de la situación económica en cada momento, y esto es lo que estamos viendo ahora, es decir, las cancelaciones de circulante, de pólizas, es decir, bueno, pues para descuentos, etcétera, que es en definitiva la financiación del día a día de las empresas, es la que seguramente en estos momentos está más penalizada y para la que se está teniendo además una mayor capacidad de garantía, y que normalmente esas garantías pues, son más difíciles de explicitar por parte de las pequeñas y medianas empresas. Esto nos lleva, yo creo que a dos reflexiones importantes. Por un lado, es necesario reforzar las estructuras de capital propio de las empresas, necesitamos instrumentos de capitalización, y de ahí pues, nuestro esfuerzo también en la generación de fondos de capital riesgo, de estructuras de financiación, de tipo de préstamos participativos que puedan ir precisamente a esa línea de balance de las empresas, y también, lógicamente, a buscar mecanismos que puedan respaldar la obtención de esa financiación ajena en el mercado. Esto ha llevado, pues, lógicamente, a que desde los gobiernos, desde las administraciones, hayamos tenido que hacer un esfuerzo mayor en estas fórmulas de financiación. ¿Qué ha ocurrido hasta este momento? Bueno, el gobierno, nosotros preparamos, es decir, desde la Consejería de Economía, pues un poco la nueva arquitectura institucional hace ya pues, 5 años, previendo la salida de la región, de ese objetivo 1, y por lo tanto la distribución progresiva que todavía hoy estamos viviendo de esos fondos europeos que se habían traducido en subvenciones muy importantes para las empresas, y preparamos, como decía, pues, un instrumento financiero que fuera capaz de aportar nuevas oportunidades de financiación a las empresas en formato de capital riesgo, es decir, de préstamos bonificados, avalados, garantías, etc. Creo que el recorrido de ese instrumento ha sido positivo, es decir, ha servido pues, para dar encaje en muchos de estos proyectos, pero desde luego ha sido un instrumento en este momento de máxima oportunidad, es decir, por la situación que estamos viviendo, porque de alguna manera hemos tenido la estructura creada y preparada para poder abordar de manera más agresiva es decir, pues, este tipo de instrumentos. Y en esto nos hemos volcado, es decir, llevamos ya pues, varios años, yo creo que prácticamente los 3 últimos, haciendo un importante esfuerzo en nuevos instrumentos de financiación que fundamentalmente cubran esa parte de recursos propios hoy tan necesaria, porque hay que recapitalizar las empresas, hay que darles esa capacidad para que puedan tener esa capacidad de crecimiento. Creo que ahí la comunidad ha hecho un recorrido muy importante y contamos con instrumentos muy importantes en el ámbito del capital riesgo. Es decir, tenemos una sociedad de capital riesgo que está en la Junta de Conciliación y está en las entidades de ahorro de la región fundamentalmente, que es Solcal y que nos ha permitido apoyar proyectos de un determinado tamaño en este ámbito. Se han generado fondos de capital riesgo por primera vez en esta comunidad autónoma, es decir, no mayoritarios desde el público, porque en esos fondos de la Junta de Castilla y León pues, un 40%. Hay que agradecer ahí también pues, el esfuerzo de las entidades financieras de la región que han complementado estos recursos para tener hoy desarrollados unos fondos que superan los 100 millones de euros en capacidades de intervención. Seguramente también sean instrumentos en los que hay que profundizar mucho más en el conocimiento de los empresarios, es decir, no sé si todos los que estáis aquí incluso hoy pues, conocéis todos estos instrumentos y estas capacidades que están a vuestra disposición. Evidentemente, es decir, todo esto lleva pues, un trámite de estudio, es decir, estamos hablando siempre de proyectos diarios, estamos hablando de apoyos pues, para otro tipo de instituciones, de sociedad todavía, pero bueno, en definitiva creo que tenemos un elenco de instrumentos que permiten el ámbito de la capitalización y complementado con el instrumento de Madrigal pues, llegar a cubrir esas expectativas, y en esto desde luego hay que profundizar y hay que perfeccionar estos instrumentos porque necesitamos esas fórmulas de capitalización que además hoy no son el objetivo principal o fundamental de las entidades financieras, es decir, las grandes especialmente están prácticamente saliendo de este tipo de operaciones, están poniendo su cartera, seleccionando las administraciones industriales, no es el objetivo, el objetivo es el negocio comercial, y por lo tanto ahí es donde yo apelo a la responsabilidad de las entidades financieras de la región pues, para que se puedan dar capacidad y hacer crecer este tipo de instrumentos financieros, y confío que en el futuro, como hasta ahora, pues podamos seguir haciéndolo. Y después decía, pues hemos desarrollado pues, muchos instrumentos en el ámbito de la financiación ajena que con el respaldo de la ley de sociedades como Iberaval pues, nos han permitido poner en circulación en mercado pues, fórmulas de préstamo, y creo que muy interesantes para las empresas.
fórmulas que han sido pues, bonificadas en muchos momentos para apoyar a los sectores estratégicos, a los jóvenes, a las zonas periféricas, es decir, la creación de empresas como tal, porque ese nuevo tejido es fundamental, pero fórmulas que aparte de la bonificación han permitido sobre todo aportar garantía, algo que es básico en este momento, y creo que ese es un producto que tenemos, yo creo que muy bien diseñado con esta sociedad que está permitiendo colocar pues, un volumen en torno a 100 millones de euros anual en este tipo de proyectos. Es verdad que pasar por Iberabar supone aportar capacidades, hay que trabajar con esta sociedad también, haciendo que no pierda su solvencia, y por eso a veces los empresarios os quejáis o se quejan cuando pasan por estos instrumentos de que se piden muchas garantías, se piden muchos requisitos. Bueno, yo creo que hay unos requisitos mínimos que hay que cumplir, porque hay que apostar por la estabilidad de los clientes y por hacer crecer aquellos que verdaderamente tengan capacidades, los que no pues se tendrán que acudir a otras fórmulas. Aún así, todo yo creo que hay una flexibilidad importante a la hora de estudiar estos proyectos, y desde luego creo que son un instrumento muy útil para abordar esos procesos de expansión, y esta dinámica pues, nos gustaría continuar en estos próximos años. Sabéis que las principales novedades que estamos anunciando para este ejercicio ya son fórmulas de préstamos, no me gusta hablar de microcréditos porque no es la palabra, pero sí de préstamos de unas cuantías entre 50 y 75.000 euros para apoyar, es decir, proyectos en expansión, y queremos hacerlo, lo estamos terminando de definir en estos momentos, pero con las menos trabas posibles, para intentar que sean fórmulas muy rápidas de concesión de estos créditos, y con fórmulas que permitan pues, no digamos, hacer cautivas otras garantías que se necesitan para acudir al mercado. Por lo tanto, estamos un poco ahí estudiando estas fórmulas, y nos vamos a centrar fundamentalmente en el apoyo a la innovación a la PYME, con esas fórmulas de créditos hasta 75.000 euros, y por otro lado, decir, lo que es el apoyo a nuevos proyectos empresariales, es decir, que fomenten desempleados, que pongan en marcha jóvenes que no han tenido su primera oportunidad de trabajo, que estén vinculados al medio rural. Ese va a ser un poco el gran objetivo de unos préstamos que llegaron hasta 50.000 euros, y que queremos que intenten construir un nuevo tejido industrial, especialmente en el ámbito rural. Y todo esto, como os decía, pues dentro de lo que ha sido una arquitectura institucional que en este momento, y por todas estas razones que he comentado, estamos también en pleno proceso de reforma. La ley de presupuestos que acaba de entrar en vigor autoriza la creación de una nueva agencia, la Agencia de Innovación y Financiación, y simplemente termino con una pincelada, con una reflexión hacia lo que es esta nueva agencia y sus objetivos, ¿no? Fundamentalmente, como en la ocasión anterior, lo que queremos es que tengamos preparados los instrumentos para la nueva etapa que vamos a abordar. La nueva etapa, la próxima década seguramente, es decir, esta comunidad autónoma está marcada pues, por la consolidación de un cambio de modelo productivo, por la necesaria apuesta por la innovación y por un problema financiero que todavía va a tardar, es decir, en funcionar de una manera bueno, pues normal, ¿no? Entonces, las dos grandes áreas o los dos grandes cometidos de esta agencia precisamente son la financiación y la innovación, y hemos creído la máxima oportunidad en que estas dos áreas estuvieran muy unidas y trabajaran muy conjuntamente sin un mismo instrumento. En primer lugar, porque creemos que la financiación de la innovación es fundamental y que va a haber que abordar pues, este tipo de financiación de manera muy intensa en los próximos años. En segundo lugar, porque aprovechar las economías de escala que supone en este momento, es decir, asociar bajo un mismo ente público, derecho privado, perdón, como va a ser la nueva agencia, supone también pues, aprovechar al máximo las capacidades de captación de fondos en el mercado a través de estructuras, es decir, que tienen origen en lo público, y eso creemos que va a redundar pues, en unas mayores capacidades de recorrido para los instrumentos que se van a hacer. Desde luego, nuestro objetivo es potenciar todas estas líneas, todos los instrumentos, es decir, que busquemos esa mayor capacidad de financiación en base a esta nueva forma pública. Y yo creo que también hay otro objetivo claro, que es una nueva forma de trabajo, es decir, que es la que ya se está imponiendo y la que estamos ya pues, practicando en algunas áreas, que es de trabajo mucho más directo, mucho más tutelado con las empresas, apoyándolos en cada uno de sus proyectos. Es decir, hay un trabajo que yo diría que es muy callado en la consejería y que no es visible porque no se traduce en el estado de resoluciones, de posibles subvenciones, que no se traduce pues, a lo que es a lo mejor un apoyo directo que va al boletín. Pero hemos trabajado con cientos de empresas, y supongo que alguna de la sala que habrá podido participar de ello, trabajando en sus planes de reestructuración, en apoyar cómo trabajar en sus planes de negocio, cómo presentarlos a las entidades financieras, apoyar
con las mismas sus procesos de reestructuración, es decir, procesos de crisis que hemos vivido muy importantes y en los que la solución no solamente ha sido un apoyo directo de la administración, sino una gestión de esa situación, y muchas veces también pues, en empresas pequeñas estas capacidades son más complicadas. No ha habido que pelear por esto antes en el mercado, no había que dedicarse, es decir, por parte del propietario a ser el director financiero de la empresa, pero hoy el propietario de la empresa tiene que ser el director financiero y el director comercial, porque esto es clave para que el negocio marche, y por lo tanto hay que apoyar las capacidades de dedicarse a estos temas. Y esa forma de trabajo más directo, más personalizado, más proactivo, buscando además la cooperación entre las empresas y buscando esas sinergias, es la que tenemos que también forma parte de la nueva filosofía de la agencia. Y como última cuestión, yo diría que también reforzando sus capacidades en el territorio. Creo que es en un territorio tanto como el nuestro indispensable que nuestras estructuras en ese territorio pues tengan la capacidad de tener una atención mucho más especializada en todos estos ámbitos nuevos para las empresas que se acerquen a esta sociedad, a esta agencia. Y bueno, ese es un poco el resumen básicamente de lo que quería trasladaros. Estoy abierto pues, a cualquier pregunta que se puede plantear en el debate posterior que haya a esta conferencia. Y bueno, en cualquier caso, yo creo que cerrar con un mensaje, pues en primer lugar, de optimismo, que hoy lo recordaba el propio director de Norte, es el titular del periódico, que hay confianza en los empresarios de Castilla y León, y yo creo que eso es bueno. Creo que tenemos capacidades. Castilla y León ha sido capaz hasta este momento de soportar los efectos de una crisis durísima, como no se había visto nunca. Yo creo que con una gran fortaleza, y eso se debe fundamentalmente, bueno, pues a la conocimiento de los gobiernos. Alguna medida lo hemos hecho bien, pero fundamentalmente al trabajo y al esfuerzo de muchos grupos empresariales, que es la base del regimiento de Castilla y León, que estáis viendo que bueno, pues vuestras capacidades de crecimiento desde el exterior son reales, y eso está tirando de la economía, y ahí están pues, nuestros datos de crecimiento, los datos de balanza exterior, que creo que son importantísimos en este momento, porque es una de las claves para poder mantener el ritmo de la economía. Es decir, cuando el mercado interior está pues tan construido como está en estos momentos, que no cabe otra que salga al exterior, pero eso sin duda va a redundar en crecimiento de los asentamientos que hay en las empresas y grupos que son de aquí de la región. Por lo tanto, creo que hay que quedarse con esa fortaleza. Seguimos viviendo tiempos de incertidumbre y hay que trabajar conjuntamente para intentar que todas las oportunidades empresariales encuentren esa financiación y buscar la fórmula más adecuada para ello. Y creo que ahí los gobiernos en este momento pues necesariamente tenemos que jugar un papel importante, y creo que además siempre ha sido el objetivo pues hacerlo con el sistema financiero, que esperamos que cumpla esos objetivos de reestructuración lo antes posible y pueda rápidamente acomodarse la situación para volver a dar liquidez al mercado. Muchas gracias. Ahora, como en otras ocasiones, durante 5 minutos se pueden escribir ustedes las preguntas, pero no se las formularé a Begoña.